Bueno, buenos días. Son las 10 de la mañana. Buenos días a todos los que estéis conectados y que seguís subiendo, obviamente, poquito a poco, todos al mismo tiempo entrando. Gracias por uniros. Vamos a esperar 2-3 minutitos a que se puedan unir todas las personas que se han inscrito a este webinar. Y en cuanto veamos que ya han pasado esos 2-3 minutos, pues empezaremos para tampoco robaros más tiempo del debido. Está programado para 1 hora esta sesión, donde vamos a compartir con nuestros invitados y con nuestros consultores especializados la guía salarial de logística y compras, y vamos a esperar simplemente un par de minutos a que vaya conectándose la gente inscrita. Muchas gracias a todos por la puntualidad. Muchas gracias. Gracias. Será que como todo el mundo nos conectamos a este tipo de webinars a la plataforma todos a la vez, pues claro, va costando, pero bueno, ya va subiendo el número. Nada, vamos a esperar un minutito más para que, como decimos, tampoco nos vayamos en tiempos, que es muy importante. Que si algo hemos aprendido con todos estos sistemas de videoconferencias y reuniones online es a ser súper escrupulosos con los tiempos de inicio y finalización de las reuniones, porque aunque no queramos nos salta la alerta de esta reunión la tenías programada hasta cierta hora y ya directamente tenemos las cosas. Así que bueno, vemos que va subiendo el número. Bueno, pues si os parece a todos también y por ser totalmente, como decíamos, respetuosos con los horarios, vamos a empezar con el webinar. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos por uniros a este webinar que desde Sprint Professional, consultora de selección de mandos intermedios y nivel management del Grupo Adecco, hacemos con motivo del lanzamiento al mercado de la guía salarial. Como todos sabéis, todos los años hacemos un estudio de más de 1000 posiciones de empleo localizadas hasta en 10 sectores de actividad principales del motor del mercado laboral español y donde, bueno, pues hoy contamos con digamos, el sector logística y distribución, que sin duda, y haciendo un poco recap de la situación de la que venimos y de todo lo provocado por esta época que hemos pasado, pues sin duda ha tenido uno de los crecimientos exponenciales y tirones más importantes si hablamos de sectores, porque, bueno, pues a nadie se nos escapa como usuarios del digital e-commerce, de la expansión que ha habido principalmente en toda esta área de distribución, de reparto, de nuevos sectores como el bien llamado última milla y demás, donde, bueno, pues evidentemente también con motivo de la guía salarial, donde hacemos el estudio de retribuciones, como decíamos, pues hemos visto que ha tenido también una importancia bastante relevante y unos cambios bastante importantes en cómo se han ido comportando las retribuciones. Para ello, pues contamos obviamente hoy con una serie de invitados que ahora mismo daré paso a presentaros. Por mi parte, soy Juan Francisco Rodríguez, director comercial de Sprint Professional, y me acompaña también hoy en este webinar Jesús Méndez, nuestro consultor senior especializado en el sector, que ha tenido a bien, evidentemente, el compartir, y ahora le daré paso para que comparta con nosotros los principales puntos del estudio de la guía salarial del sector. Nos dará los principales tópicos sobre las retribuciones de los puestos más demandados, de los puestos más cotizados, de cómo se está comportando. Y daremos paso a una mesa redonda donde, de la mano de nuestros invitados, tanto Fernando, Alfonso, Noemi, los cuales, lo primero, muchas gracias por compartir vuestro tiempo hoy con nosotros y con los invitados que están al otro lado, pues bueno, a través de una serie de topics y de vuestras preguntas, por supuesto, que queréis lanzar a la mesa, pues en un formato de debate abierto y donde, lógicamente, pues cada uno dará su visión de cada uno de los topics que vayan saliendo encima de la mesa y que nos queréis plantear, pues abordaremos cuál es la situación y cuál es la realidad de este sector de logística, distribución, compras y cómo se está comportando y cómo vemos el futuro, si es que eso alguien ya a día de hoy es capaz de vislumbrarlo y atreverse a decir algo, pero bueno, sí que poner de relevancia cómo están viviendo y cómo han vivido y van a vivir pues los siguientes pasos dentro de sus ámbitos de actuación, de sus empresas, de sus equipos, colaboradores, proveedores y demás. Con lo cual, nada, agradeceros a todos los que estéis al otro lado vuestra presencia con nosotros. Para nosotros es un verdadero lujo estar sacando estas, digamos, webinars donde ponemos de la mano de los invitados y de nuestros equipos de consultores especializados la realidad de cada uno de los mercados de actividad del mercado español. Hoy, de nuevo, como decimos, sector de logística y compras, y sin más dilación, pues agradeceros la presencia y doy paso a Jesús Méndez, nuestro consultor especializado en logística. Todo tuyo, Jesús, y nada, buenos días a todos. Gracias, Juan. Bueno, pues soy Jesús Méndez, en este caso el responsable del área logística y compras aquí en Sprint Professional.
Hoy es para nosotros un gran día por dos motivos. El primero de ellos es que presentamos nuestra guía salarial, fruto de un año de trabajo donde nos hemos sentado con las principales organizaciones del sector para conocer muy de cerca cómo les había impactado esta pandemia, de qué manera iban a organizar no solamente sus planes de contingencia en aquellas que lo necesitasen, sino también de cara a previsiones de tanto a contratación, de negocio, en el corto, medio y largo plazo, aunque, como digo, estamos en un momento de incertidumbre bastante fuerte, ¿no? Y por otro lado, por poder compartir pantalla con los profesionales que me acompañan. Son profesionales, en este caso, tanto a mí como a Fernando como a Alfonso, muy reconocidos dentro del sector y es todo un honor el poder compartir sinergias con todos ellos. Así que os doy las gracias ya de antemano por haber hecho un hueco en vuestra apretadísima agenda. En este caso, si tuviésemos que resumir nuestra visión de cómo se encuentra ahora mismo el sector logístico, yo me atrevería, ¿no?, a sistematizarla en 5 bullets. En primer lugar, última milla. En segundo lugar, sostenibilidad. En tercer lugar, innovación. En el cuarto y quinto lugar, eficiencia y diversificación. Es decir, realmente hemos detectado que las compañías actualmente, fruto de la pandemia, han tenido que hacer una reorganización plena y adaptarse a un entorno muy desconocido en el aspecto de cara a previsiones en corto, medio y largo plazo, pero sobre todo un entorno complejo, donde posiblemente nunca habían hecho frente. Y realmente nosotros desde ese punto de vista hemos detectado un cambio sistemático, ¿no? Como yo digo siempre, hemos pasado del típico momento de compañías de transportes Manolo, que es un ejemplo que me encanta poner, a que realmente ahora mismo las compañías busquen una complejidad mayor para poder hacer frente a grandes competidores, como puede ser un Amazon. Y eso radica en que efectivamente la pandemia ha acelerado ese cambio que se precisa. En este pequeño análisis que hacemos, en primer lugar hemos detectado que efectivamente la última milla ha sido potenciada por grandes corporaciones que tradicionalmente no iban a dedicarse a ello, dado que tiene una complejidad y un precio muy elevado. Y esto es fruto principalmente del crecimiento del e-commerce y del cambio de nuestros hábitos de consumo. Ahora mismo, nosotros como consumidores queremos las cosas poder ser en 2 horas o menos y efectivamente nos volcamos en buscar proveedores o compañías que efectivamente así nos lo entreguen. Y esto ha determinado que sean las compañías las que efectivamente tengan que lanzar este servicio y potenciarlo debido a la fuerte competitividad que hay. Y ahora ya no marca tanto el precio, sino que efectivamente lo podamos tener en el menor tiempo posible. Llegando con esto, la sostenibilidad, algo que las compañías del sector no era un factor que se solían preocupar debido a la normativa comunitaria, que efectivamente está siendo mucho más incide más en este punto y debido a la potenciación de las flotas eléctricas, las compañías efectivamente están empezando a valorar soluciones mucho más sostenibles que además son exigidas por sus clientes. Es decir, ya no se mira tanto la calidad del servicio, sino que también efectivamente se disponga de flotas y de medidas de sostenibilidad que permitan dejar el medio ambiente de la mejor manera posible. Otros 2 factores que hemos también observado es, por un lado, la innovación y la eficiencia. Es decir, hemos detectado que las compañías, para ser mucho más competitivas, deben de incorporar a profesionales muy orientados a la innovación, muy orientados al desarrollo de proyectos y, además, que puedan contar con un portfolio de servicios diferencial respecto al resto de sus competidores. Y, al mismo tiempo, diversificación. Es decir, hemos observado que también compañías que tradicionalmente tenían un core business muy marcado, debido a la pandemia, han tenido que buscarse, si me permitís la expresión, las habichuelas y salir en busca de nuevas líneas de negocio en las cuales puedan ser mucho más competitivas y puedan más posicionarse, ¿no? Y para ello nos cuentan con nosotros para contratar a esos expertos en la materia. Entrando de lleno en las conclusiones que hemos extraído de este estudio salarial, nos hemos encontrado con 2 perfiles. En primer lugar, el más cotizado y en segundo lugar, el más demandado. El perfil que hemos detectado que las compañías están ahora mismo buscando y que hace 2 años posiblemente en absoluto era tan demandado, era el Project Manager de innovación. Es decir, cada vez más las compañías se están volcando en contratar profesionales que puedan dar una vuelta a la organización. Y eso implica conocer muy de cerca qué es lo que hay, de qué manera lo puedo mejorar y también tener un conocimiento muy fuerte del mercado.
Por ello, es un perfil que actualmente nos están demandando con mucha frecuencia, sobre todo para determinar qué partes de la cadena de suministro pueden ser mucho más eficientes, pueden ser mucho más rentables y, sobre todo, pueden aportar un valor añadido respecto a la competencia. Y, por otro lugar, el más cotizado, y dentro del sector logístico este año la verdad que ha habido un movimiento bastante especial entre distintas compañías, ha habido rotación, un perfil que no suele ser normal, no suele ser habitual, es como las direcciones de ventas, ¿no? La figura del sales manager. En este caso hemos notado que efectivamente las compañías ahora mismo están en un momento en el que necesitan detectar un portfolio de clientes nuevo y han optado por la contratación tanto de una dirección de ventas como de todos los perfiles que están a su alrededor, los key accounts y los sales agents, para efectivamente potenciar nuevas unidades de negocio y contribuir a ese crecimiento. Y por nuestra parte, nos gustaría al mismo tiempo que con los ponentes que contamos que nos pudiesen, ¿no?, ayudar también a complementar esta visión de mercado que tenemos. En este caso contamos con Fernando Lorente, que es el actual director de recursos humanos de GEFCO, con Alfonso López, que es el director general de Cipilogin, compañía especializada en última milla, y con Noemí Rodríguez, que es la Labor Relations Manager en Avi Logistics, a los cuales les doy paso, les doy las gracias de nuevo por estar con nosotros y, si os parece, pues voy a empezar a lanzar una serie de preguntas, ¿vale?, para que podamos ir participando y compartiendo nuestra visión, en la cual podéis participar todos. En este aspecto, bueno, empezando por Fernando, ¿vale?, pero como he dicho anteriormente, pregunta abierta. ¿Cuál es la situación del sector logístico en estos días? ¿De qué manera consideráis que la pandemia ha afectado al negocio? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Jesús y a Juan por la oportunidad de estar con vosotros, aquellas personas que están que están participando como oyentes, y un honor poder estar con Noemí y con Alfonso. La verdad es que no tengo muchas veces la oportunidad de estar rodeado de gente tan potente y tan brillante, así que espero aprender muchísimo de todos vosotros. Respecto a cómo está el sector, bueno, pues está tremendamente activo. Los acontecimientos de los últimos prácticamente 2 años nos han mostrado una puerta, una oportunidad de poner mucho más en valor a nuestras compañías y adaptarnos a entornos tremendamente cambiantes en todos los sentidos, desde legislaciones, que sobre todo Noemí lo habrá vivido mucho, que el último día te hacen modificar a las 8 o 9 de la noche lo que tienes que hacer al día siguiente, y a veces con legislaciones de fin de semana, con unos clientes que la verdad es que tampoco sabían esas legislaciones, no sabían cómo se iba a dar la posibilidad de seguir operando, con una crisis de materiales muy grande, especialmente semiconductores, que no cesa. Y bueno, y con lo que ha sido un esquema realmente diferente al que veníamos acostumbrados. Teníamos una estabilidad, unos clientes que funcionan de una manera, y de la noche al día todo eso cambia. ¿Qué es lo que nos ha ayudado muchísimo? Bueno, primero, a darnos cuenta de que un sector como el nuestro tiene una importancia tan vital a la hora de hacer que todo funcione. Vosotros habréis visto que antes una caja de mascarillas pues era sencillo, iba en la bodega de un avión. Ahora se han contratado aviones específicos donde en los asientos había cajas de mascarillas, donde traer un hidroalcohol, que era algo muy sencillo, pues hemos tenido que ver cómo traerlo, porque si traías más de 5 litros el gobierno se lo quedaba, pero había operaciones que no podían funcionar. Entonces ha sido un reto muy bonito, nos hemos esforzado mucho, pero sí que es verdad que yo creo que es un poquito el comienzo, queda mucho, porque bueno, el modelo de consumo ha cambiado. Me encanta lo que Alfonso está poniendo detrás, o sea, lo de que el futuro, si no es sostenible en el futuro, es básico. El modelo de consumo cambia, tenemos un país como China que era netamente exportador, que ya no lo es, porque nuestros consumos han crecido tanto durante esta pandemia que ya no son capaces de esa evolución en la exportación. Un país como Taiwán, que es el dueño de los semiconductores, que tampoco puede dar abasto. Por tanto, hasta el modelo de consumo ha cambiado de una manera tan drástica que al final nosotros somos el inicio y el final del eslabón.
Por ejemplo, Jesús, si tú mañana compras algo, tú das por supuesto que te va a llegar a casa. Pero no das por supuesto. Retrase el last mile en 2 horas, vamos, te vas a enfadar. Pero es que sea last mile, es que te estamos trayendo un bolígrafo que has pedido desde Japón, que lo que tiene que usar todo el mundo y tenemos que hacer que esté ahí a tiempo. Entonces es verdad que los retos han cambiado muchísimo. Creo que las compañías de logística hemos sabido superar todo lo que se nos ha puesto por encima. La única diferencia que nosotros tenemos es que el modelo está cambiando tanto que nos hemos dedicado a dar muchas respuestas en temas muy candentes, muy calientes, pero ahora sí que tenemos que replantearnos cuál es el futuro, como bien tú antes decías. Lo que ya hemos vivido estaba muy bien, hemos aprendido mucho, pero lo que viene a día de hoy es tremendamente incierto, con noticias todos los días bueno, pues que nos dan sobresaltos, algunas muchas alegrías también, pero que sí que es verdad que el nuevo futuro que tenemos pasa por un modelo de consumo completamente diferente, mucho más respetuoso con el medio ambiente, mucho más respetuoso con las necesidades de los clientes y, en definitiva, que nos tiene que hacer adaptarnos de una manera tremendamente ágil, ¿de acuerdo? Porque, bueno, haremos otra vez utilizaremos otra vez esa manida frase de, bueno, el que no corre se queda parado. Pero lo que nosotros estamos viendo es que a día de hoy es mucho más que nunca. Efectivamente, comparto 100%. En ese aspecto, Alfonso, ya que antes se te ha aludido por ese mensaje que tienes ahí detrás, que 100% es la realidad de lo que estamos viviendo, yo quería preguntarte, como vosotros sois muy especialistas en última milla, siempre se alude, ¿no?, al factor del cambio de hábitos de consumo. Yo sí te soy plenamente sincero, en la última semana he visto más furgones vuestros que nunca, ¿no? Quizás porque me haya fijado un poco más, no sé si me entienden. Pero, ¿cómo os ha afectado a vosotros ese factor de cambio, ¿no? De lo quiero ya, lo quiero en el mejor tiempo posible. ¿De qué manera habéis notado y de qué manera habéis tenido que dar servicio a esa demanda, ¿no?, que antes Fernando comentaba? Bueno, en principio, muchas gracias, Jesús y Juan, por invitarme a este webinar y encantado de compartir la mesa con Fernando y con Noemi. Vamos a ver, estás viendo más furgonetas pues porque esto no para de crecer. Ahora ya tenemos los datos del año pasado, del 2020, y ya podemos ver objetivamente que en España el crecimiento del e-commerce ha sido del 50%. O sea, antes de la pandemia, el 4,4% de las compras en España y ahora es ya el 7,4%. O sea, el salto en un solo año que hemos dado es prácticamente de 4 años, siguiendo la tendencia de la gráfica antes del COVID. Está pendiente de ver qué pasa a partir del levantamiento de los confinamientos y de la normalidad, pero yo estoy seguro de que gran parte de las personas que ya compraban algo o empezaron a comprar por e-commerce durante la pandemia, porque no tenían otra opción, entre otras causas, pues seguirán haciéndolo pues porque es más común y porque se han acostumbrado. Entonces, bueno, pues oye, hemos adelantado la historia del e-commerce, porque te digo, entre 3 y 4 años, y esto está motivando que cada día se vean más furgonetas. Por supuesto que por cierto, tengo que decir que Citylogin, o las que ves rotuladas de Citylogin, solo son las que son ecológicas, porque tenemos muchas más que por operativa no podemos usar ecológicas, por autonomía o por diferentes otros motivos, pero esas no las regulamos. Por lo tanto, cada vez que veáis una furgoneta verde, es que es eléctrica o es híbrida, ¿vale? No, pero además es cierto, ¿no?, que cuando compras algo online y antes no reparabas, entonces comprabas, pasabas la tarjeta y decías, bueno, ya me llegará, ¿no? Y no sé muy bien cuándo me va a llegar. Ahora sí que es cierto que esa trazabilidad y que a poder ser el tener claro cuándo lo voy a tener, es que te genera esta ansiedad, ¿no? Porque nos hemos vuelto, digamos, un poco también consumistas en ese aspecto y necesitamos las cosas cuanto antes. Y muchas veces el tiempo de entrega es un factor diferenciador entre, pues me importa igual pagar pues, 3 o 4 euros más, pero sí que lo voy a tener hoy, ¿no? Y eso la verdad sí que se ha notado porque en sitios que tradicionalmente no lo ofrecían, efectivamente ha sido así.
Perfecto. A mí me gustaría preguntarte, Noemí, porque, bueno, tú además estás también, como Fernando, ¿no?, en el sector transporte, en este caso estás mucho más enfocada y vives la realidad todos los días del transporte, en este caso de algo tan indispensable como es la parte de alimentación. ¿Cómo has vivido, ¿no?, ese tiempo en el que durante la pandemia, efectivamente, además de ser un sector esencial, os habéis convertido efectivamente en una empresa imprescindible para todo el mundo? ¿Me entiendes? La concepción realmente que había, no sé si lo compartís conmigo, de las compañías logísticas antes de la pandemia y después de la pandemia, yo creo que ha cambiado absolutamente, donde efectivamente se ha reforzado que es un sector vital para la vida de todo el mundo. Entonces, Noemí, a mí me gustaría que nos contases un poco cómo lo habéis vivido vosotros. Buenos días a todos. Bueno, la verdad es que han sido unos tiempos pues, muy complicados. Con el inicio de la pandemia, pues de repente se cerró todo. Nosotros pues estamos enfocados en logística de alimentación, pero sobre todo del sector restauración. Y bueno, se cerró todo y de repente tuvimos que reciclarnos. Los supermercados necesitaban estar abastecidos y tuvimos que dar también respuesta fuera de lo que era nuestro día a día y el sector de la restauración. Entonces, sobre todo, pues tuvimos muchísima comunicación entre nosotros, muchísima comunicación con los clientes para de un día para otro poder abastecer esa necesidad, tanto de los supermercados en el peor momento de la pandemia, como cuando se fue abriendo la restauración. En unas comunidades autónomas sí, en otras no, con ciertas restricciones, y eso pues, para nuestro sector fue muy complicado. La verdad es que creo que ahora, en la situación en la que estamos actualmente, es un sector que pues, ha salido muy reforzado. Todo el mundo es muy consciente de la importancia de la logística, de la importancia del transporte, la importancia que tienen los conductores, porque si ellos no hubieran estado al 200%, pues no hubiéramos tenido alimentos en nuestra nevera pues en los momentos peores de la pandemia. Entonces creo que es un momento en el que tenemos que reflexionar y ver hacia dónde vamos y poder llegar a todo lo que queremos, ¿no? Es un momento complicado, pero en el cual tenemos que dar mucha importancia pues, a toda la cadena de suministro, a todas esas personas que trabajan en la cadena de suministro. Ahí, Noemí, acabas de abrir un melón que me encanta, porque efectivamente cada vez que vemos la prensa, tanto nacional como internacional, y ya no obviando los factores políticos que pueda haber en otros países, pero efectivamente el titular, ¿no?, es que no existen, hacen falta conductores. Yo cada vez que me siento con una empresa del sector, así lo comparte conmigo. Es decir, ¿qué es lo que, y abro la pregunta a todos, qué es lo que desde vuestro punto de vista consideráis que está pasando para que efectivamente haya una escasez? Un trabajo que además es un trabajo, como bien ha comentado Noemí, ¿no?, es un trabajo vital para todos nosotros, y que efectivamente exista una escasez que muchas veces las empresas no sepan cómo hacer frente. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Pues Jesús, bueno, después de pues, analizar un poco, ¿no?, cuáles pueden ser esas causas, la escasez de conductores es algo que afecta no solo a España, sino a nivel mundial prácticamente, y a Europa. En España pues hacen falta como unos 15.000 conductores y pues, los factores que pueden influir, en mi opinión, pueden ser varios. El primero pues, puede ser el relevo generacional. Tenemos unos conductores de una edad media de 47 años, si no más. Realmente pues es una situación preocupante, porque los jóvenes o bien desconocen lo que es la profesión, en cierta medida pues quizá tienen una idea de que el conductor
pues hace muchísimas horas, no tiene conciliación personal y familiar, tampoco los jóvenes son muy conscientes de que el salario de conductor sea atractivo, entonces son una serie de factores pues, que no hacen la profesión algo atractivo para los jóvenes. También se necesita una inversión inicial elevada a la hora de pues, sacarse el carnet de camión, el CAP, y esos jóvenes que muchos pues a lo mejor no han tenido oportunidades laborales previas, pues no tienen esa capacidad económica para poder lanzarse pues a la profesión. Y luego también bueno, pues esa edad mínima para obtener esos permisos, pues esperar hasta los 18, 21 años para poder ser conductor, pues también se complica bastante, ¿no? Pues muchos jóvenes optan por otras profesiones que pues ellos entienden que más o menos económicamente serán similares y no tienen pues que estar tanto tiempo fuera de casa. Y es algo que bueno, pues sí que deberíamos pensar en pues, alguna solución, alguna salida. Las compañías, sobre todo, pues debemos prepararnos para esa situación que ahora es complicada, pero que en el futuro puede ser mucho más. Es necesario atraer, pues, sobre todo esos colectivos de jóvenes. Hay muchos colectivos en riesgo de exclusión social que quizá se les pueda ayudar y se les pueda informar de esta salida profesional. También pues trabajar con personas con discapacidad, que bueno, pues es complicado, pero debemos también hacer un esfuerzo por que estas personas puedan integrarse y tener un futuro profesional. Y sobre todo, pues también la inversión en formación y en promoción interna de pues, nuestros trabajadores y trabajadoras que pueden estar, por ejemplo, en un almacén logístico y muchos de ellos pues ven como incluso una promoción el poder cobrar un poco más y trabajar de conductor. Entonces, también debemos darles esa oportunidad, esa formación y esa inversión para que podamos tener más conductores. Y por último, en mi opinión, creo que es muy importante introducir en el sector pues, más mujeres. Tenemos unos ratios muy bajitos, de un 1 o un 2% de mujeres conductoras. Realmente también es una profesión que igualmente podría realizar un hombre o una mujer. Existe un prejuicio, ¿no? Que quizá pues, que hay cargas, descargas, pues que las mujeres pueden verse más limitadas, pero todo lo contrario. Perfectamente es algo que se puede hacer y tenemos que hacer un esfuerzo también por atraer a más mujeres al sector. De hecho, ya se empiezan a ver más, ¿no? en las empresas, y yo creo que eso es algo súper positivo. Sí, Noemí, yo totalmente de acuerdo contigo, pero me gustaría hacer un apunte. Cuando dices que las mujeres hay cargas y descargas que a lo mejor no pueden hacer, es que ningún conductor debería hacer ninguna carga y ninguna descarga. Porque una de las cosas que ha motivado que no tengamos, no haya disponibilidad de conductores es que llevamos muchos años sin dignificar esta profesión. Y yo llevo desde el 99, desde el siglo pasado. Tiempos de espera para descarga de 5, 6, 7 horas. Si vienes de Europa, pues a ver si te descargo mañana. Para cargar exactamente igual. Da igual que sea invierno o que sea calor o que estés en un polígono en Sevilla esperando 5 horas a 40 grados. Salir de casa el domingo, volver el sábado, hacer integrales para cumplir con el disco. Y luego pues para tampoco verse protegido en cuanto a pues, determinados momentos subidas de gasoil o recibir un precio justo por lo que estabas haciendo. Entonces, hay mucho que hacer y sin duda esta falta de conductores que va a afectar a la cadena de suministro, pero que está siendo muchísimo más grave de lo que está siendo en España. Yo entiendo que por el nivel de
desempleo que hay aquí. En Polonia dice que hacen falta 120.000 conductores. En Reino Unido ya veis lo que está pasando. Y aquí, hace años, pues había una gran ventaja, en referencia a lo que tú decías de invertir en formación, que era que, bueno, pues a determinadas personas que hacían la mili les facilitaban la posibilidad de sacar el carnet y lo sacaban gratis y salían de la mili con el carnet hecho. Y luego tenían una salida profesional, oye, que les podría gustar más o menos, pero por lo menos era una salida. Y ahora esto no existe. Entonces, es cierto, sacar el carnet y el CAP pues es mucho dinero, es una inversión muy grande. Y para una profesión que tal y como está ahora mismo, pues no atrae a los jóvenes, no es sexy, no es atrayente. Entonces, bueno, hay mucho que hacer, pero sobre todo, para mí lo más importante es dignificar el empleo. Yo por añadir un poquito, es verdad que hay un cambio generacional muy grande a todos los niveles y es que no hemos vendido bien la profesión de camionero, como dice Alfonso, es que no hemos vendido bien. Pero voy un poquito más allá, incluso la sociedad. Yo no estoy dispuesto a pagar €1 más porque me traigan un producto a casa. Yo ya doy por hecho que cuando compro en Amazon o compro en cualquier tienda online, el precio que me ponen es el precio con el transporte. Entonces, ya empezamos a entender que, claro, yo compro un producto y el transporte tendrá que ser gratis. O al menos no lo voy a pagar. Imaginaos, es un choque brutal. La gente ya no está dispuesta a pagar un poco más porque cada vez asumimos que nos lo tienen que traer ya. Pero ya no es mañana. No, es que lo quiero, me levanto, hoy quiero esto y quiero que me lo traigan a casa. Y probablemente tenga la tienda a 20 minutos en coche o quiera volver. Entonces, ya desde el punto de vista de consumidores somos muy exigentes en cuanto al servicio que esperamos. No te puedes imaginar no saber que tú compras un paquete de Kleenex en Japón o yo qué sé, o en Eslovaquia y que no tengas un track and trace. O sea, tienes que saber dónde está y si no, esto ya no funciona tanto. Por tanto, desde el punto de vista de la sociedad, es verdad que hay una minusvaloración en algunos aspectos de nuestro servicio cuando durante este proceso tan difícil de esos años hemos hecho muchísimo, pero es que ser camionero, ¿qué quiere ser camionero? Es que es una paliza. No, yo conozco iniciativas de algunos gobiernos económicos, concretamente uno en Aragón, que hizo una promoción para poder atraer gente a la logística, pero para que fuesen camioneros. Y no lo hemos hecho bien, porque no funciona en ningún sitio. Cuando no teníamos camioneros en España, nos íbamos al este. Cuando no el este, los traíamos de Portugal. No, eso está acabado. Es decir, es pues, una profesión vital. Y nosotros como compañías, pues debíamos hacer, y yo la mía, un esfuerzo en darnos cuenta que es un sector que mueve mucho, que ayuda mucho, y que mientras no hagamos algo, porque, voy a una expresión coloquial, digas que ser camionero mola, la gente no lo va a querer. No lo va a querer. Y es verdad, y hay muchísimas oportunidades, hay, como decía Noemí, hay muchísimo desconocimiento. Hay muchísimo desconocimiento. Y luego, pues, todos los países tienen unas necesidades brutales. Hoy en día, conseguir un camionero que vaya a UK y vuelva, es que no os podéis imaginar, vamos, nos pegamos todos por tener varios, ¿no? Y así es la competición, pero no estamos haciendo una competición para mí sana, porque estamos haciendo una competición desde el punto de vista de no darle valor a estas personas que están haciendo ese trabajo. Porque claro, es que a mí, ¿os acordáis cuando no había mascarillas en las farmacias? Alguien tiene que llevar las mascarillas. Y eso fue gente, pues, Alfonso, que en la última milla tienes que hacerlo. Entonces, de verdad que es un valor muy grande. Hemos estado en toda la pandemia, vamos a seguir dando soporte tanto a la sociedad como a las compañías, pero cambiamos el chip. Hacemos que el acceder a esa profesión sea mucho más fácil, más rentable, más rápido, o veremos que va a haber una inflación tremenda y un déficit de servicio. Y eso, al fin y al cabo, nos va a repercutir a todos. Yo coincido con todos, o sea, creo que al final el punto que ha aportado Alfonso, que realmente la profesión de conductora
tradicionalmente se ha maltratado, o sea, no se ha tenido en consideración y más cuando, como bien decía Fernando, estamos ahora en un momento muy delicado, es decir, donde efectivamente vemos que la cadena de suministro no está llegando y que por algunos puntos efectivamente puede haber incluso amenaza de escasez. Salía ayer un titular de que efectivamente todos los productos de UK posiblemente no los tengamos aquí en España. Y, bueno, quizás no nos parezca tan grave, ¿no? Pero el hecho de, oye, pues igual estas Navidades no encontramos una botella de ginebra para brindar en fin de año, ¿no? Y cuando ya nos empieza a afectar, efectivamente nos empezaremos a dar cuenta. Yo quería preguntaros que efectivamente la figura del conductor o conductora es complicada. ¿Cómo la habéis dignificado vosotros en vuestras empresas? Porque al final considero que es el eje central del que todos formamos parte y creo que es el pilar número uno, ¿no? del sector. ¿De qué manera habéis contribuido a darle un poco más de énfasis e importancia a nivel interno? Mira, yo te contaré que nosotros lo que hemos intentado y lo que estamos apostando es por hacer relaciones muy a largo plazo donde se genere una rentabilidad lo suficientemente atractiva con un contrato lo suficientemente estable para que alguien pueda decidir hacer inversiones en más flota, más conductores. Y ahora le hemos dado una vuelta. Yo sé que Alfonso pues, está mucho más avanzado que nosotros, pero es que nosotros ya no solo es eso, es que ahora los requisitos que pedimos son, en materia ecológica, son tremendos, pero no nosotros. Nosotros, por ejemplo, en París, L'Oréal no nos deja servir si no es coche de visión cero. Perdón, coche. Una furgoneta. ¿Quieres ir a L'Oréal? Vale, pero no quieres ir a L'Oréal. Cualquiera de nuestros clientes a día de hoy, ya no sea porque entres en París, porque tengas restricciones en las ciudades, no, simplemente te lo demandan. La reducción de la emisión de CO2 es brutal. La innovación en materia como EcoCar, como ciertos elementos que ayudan a esa reducción, es el día a día. Cada vez, tanto compañías como consumidores finales ponen mucho más énfasis en un consumo racional y sobre todo con un respeto al medio ambiente. Parece que no, pero hay muchas opciones que se pueden hacer. Incluso nosotros podemos trabajar con las empresas que hacen la fabricación de vehículos para decirle qué es lo que necesitamos. Podemos enseñar a los conductores a conducir de una manera que sea menos contaminante. Entonces, como decía Noemí, a nivel de formación hay muchísimo por hacer. Cosas muy sencillas con mucho impacto. Y a nivel de cómo potenciarlo, con las barreras tan grandes que hay, la única opción es crear relaciones muy estables, muy sólidas con los partners para que podamos llegar a un acuerdo que ganemos todos. Y en que si de repente hay una subida dramática, como las puede haber en materia de gasoil o en materia de electricidad, no haya jugadores que se queden fuera del mercado. Sino que, ¿qué vamos a hacer? Es decir, si hay una situación de subida de electricidad o de gasoil, es para todos. Honestamente es para todos. Entonces, ¿cómo lo trasvasamos? Todos esos cambios es muy complicado. Nuestra receta desde Yevco es apostar por relaciones más a largo plazo y ahora apostar por relaciones a largo plazo con mucha más carga en materia de medio ambiente, ayudando a las compañías y ayudando a los camioneros a hacer esa transformación. Yo no le puedo pedir a un camionero que de repente ahora necesito que todos tus camiones sean eléctricos sin ayudarle de alguna manera. Porque no va a poder tratar. Bueno, yo comentar en referencia a la atracción de profesionales para el reparto, que el tener un attrition, el tener una rotación de personal alta, para nosotros es igual que un tiro en el pie. La productividad de un conductor después de un mes o después de 2 meses en la compañía es prácticamente el doble. Y no me preguntes por qué, porque todos trabajan las mismas horas, todos llevan los mismos equipos, pero el aprendizaje, la experiencia, por lo menos en este sector de última milla, es especialmente alto. Entonces, claro, para nosotros es clave conseguir que estas personas estén con nosotros y estén mucho tiempo. Por supuesto, empezando con una formación bastante exhaustiva,
una formación tanto teórica como práctica, pues oye, una uniformidad, un cuidado especial, un seguimiento, un control, lo que decía Fernando es correcto, a la hora de saber quién está pegando más acelerones o más giros bruscos o quién excede la velocidad, cosa que técnicamente se puede estar digitalizado y se puede controlar. Y de forma que vean que estamos detrás de ellos, ¿sí? Y que tengan siempre alguien con quien hablar y que tengan siempre alguien con quien exponer los problemas que puedan tener durante el día. Y bueno, haciendo eventos también. O sea, nosotros hacemos pues diferentes eventos y diferentes encuestas, incluso mensuales, para saber diferentes cosas acerca de su actividad diaria. Pero lo más importante, lo que a nosotros nos está funcionando más para conseguir la fidelidad de estas personas es la formación interna. Nosotros tenemos alrededor de, hoy en día, Citylogger tiene no más de 3 años, tiene 2 años y medio. Y hoy tenemos 600 conductores. En el PIC pasaremos de 1000. Pero os puedo asegurar que 30 o 40 conductores que empezaron llevando una furgoneta han pasado a puestos de gestión, a puestos de dispatcher, a puestos de responsable de prevención, a puestos de comunicaciones, a diferentes puestos, incluso uno de ellos especialmente a site manager en un almacén, en una operación. Quiero decir, porque es gente que si tú controlas y tú sigues y tú acompañas, pues descubres talento y descubres personas que no te podías ni imaginar, con unas ganas de trabajar increíbles, gente joven. Y esto es muy potente no solo por la promoción a la propia persona, sino por la imagen que estás dando al resto de la flota y al resto de conductores. Porque sienten que están en una empresa donde hay futuro y donde pueden labrarse una profesión y donde pueden crecer, aparte del trabajo que están haciendo, que nosotros intentamos dignificar, pero que entiendo no sea el trabajo de la vida de una persona. Y esto nos está funcionando mucho. Tenemos un attrition muy bajo y esto nos está ayudando a que el performance de entrega sea muy alto y sea bueno. Y yo creo que esto se puede extrapolar a cualquier puesto dentro de cualquier empresa y a cualquier tipo de trabajo. Yo creo que sería interesante. Pues nosotros, la verdad es que también trabajamos muchísimo con nuestros conductores. Queremos, o sea, dentro de la compañía, empoderar su posición. Realmente son muy importantes porque ellos son la cara visible hacia el cliente muchas veces y bueno, pues no es solo llevar la mercancía, sino luego pues el tratar con el cliente muchas veces, el saber cómo actuar, y para nosotros eso es muy importante. Intentamos cuidarles, tenemos un acuerdo de empresa que mejora ciertas condiciones y cuidamos mucho la conciliación familiar, dado que en este sector pues es más complicada y tenemos en cuenta en la medida de lo posible cuando hacemos las planificaciones pues ese tipo de situaciones. Y luego también les cuidamos mucho desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Es una plantilla pues más envejecida porque nuestros conductores son de una edad pues 47 de media. Y también cuidamos y hacemos seguimiento de cualquier dolencia, cualquier patología que pueden tener al respecto. Entonces, bueno, y también pues intentamos gestionar las rutas para perjudicarles lo menos posible, esa conciliación. Y sobre todo, pues favorecemos mucho la comunicación. Muchas veces es difícil que la comunicación que hacemos al resto de la empresa llegue también a ellos y lo intentamos a través de grupos de WhatsApp, a través de los representantes de los trabajadores. Nosotros tenemos muy buena relación con los representantes de los trabajadores, intentamos tener muchísima comunicación con ellos, para que absolutamente todo lo que les llega al resto les llegue también a ellos
y todas las oportunidades de promoción interna. Genial. En ese aspecto, y algo que habéis comentado todos, y me gustaría que nos comentaseis, ¿no? Abrimos, Fernando, un poco el tema, y es decir, la sostenibilidad ahora mismo se está imponiendo. Y además os lo están exigiendo vuestros clientes en el día a día. Es una medida a priori costosa y además de tener una gran inversión, ¿no? Hay que concienciar mucho, ya no solamente pues, a todo el equipo humano de las organizaciones, para que efectivamente respeten, ¿no? Sus estándares pues, a nivel de conducción, a nivel de emisiones pues, dentro de los centros logísticos, etcétera. ¿Cuál es vuestro objetivo? Es decir, ¿qué objetivo para ya no solamente cumplir las medidas que obviamente ya se hacen, ¿no? Las medidas que se imponen, pero ¿de qué manera os gustaría, ¿no? que esta potenciación de la sostenibilidad llegase y se quedase? ¿Cuál sería vuestro eslogan a nivel de, oye, tenemos un plan estratégico, realmente tenemos una política de cero emisiones, nos gustaría llegar a eso en X años? ¿Cómo lo planteáis internamente? Bueno, pues si queréis empiezo yo. En comentar al respecto que, por supuesto, esto empieza a ser ya algo obligatorio y solicitado por gran parte de los clientes. No todos los que deberían o no todos los que pensáis, pero sí de algunos, ¿vale? Y puede parecer desde fuera que, bueno, ya hay tecnología, ya hay equipos eléctricos, ya hay furgonetas, ya se puede repartir, tecnológicamente es viable, pues vamos adelante, ¿no? Sí, pero hay muchísimos detalles que hay que comentar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque efectivamente empieza a haber oferta de vehículos entre los fabricantes para pequeñas furgonetas, no para grandes furgonetas. La autonomía actualmente máxima que da una furgoneta para reparto de paqueterías son 320 kilómetros. Si ya nos vamos a una furgoneta de 12 metros cúbicos, es difícil pasar de 120. Con 120 kilómetros, a ver quién es capaz de organizar una ruta sin que le dé un infarto al pobre conductor, porque no puede ni poner el aire acondicionado ni bajar las ventanillas. Y esto, si es en el centro o dentro de la M40, como tenga que repartir en la sierra o tenga que irse un poquito más lejos, esto es totalmente inviable, totalmente inviable. Aparte de la estructura de cargadores, porque en mi opinión, el ayuntamiento puede hacer todo el esfuerzo del mundo o la comunidad en poner cargadores por todas partes, pero si yo no tengo la seguridad de que un conductor mío va a salir de mi almacén cargado 100% de batería y con batería suficiente como para hacer la ruta y volver, yo no pongo una eléctrica en esa ruta. Porque yo no puedo estar a expensas de que este hombre esté buscándose la vida para cargar media hora o una hora en cualquier cargador en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, todo esto es un hándicap y todo esto hace que todavía no sea sostenible, ¿vale? Efectivamente, el vehículo eléctrico pues, no emite, ¿no? Pero no es económicamente sostenible porque es caro y porque operativamente tampoco encaja en determinadas rutas. Ahora, ¿cuál es nuestra estrategia? Y trabajar, por supuesto, trabajar con todos los clientes que así lo desean y poner sobre la mesa pues, en qué rutas específicas o en qué operativas específicas se puede y en cuáles no se puede. Y en las que se puede, pues a qué precio se puede. Y intentar trabajar con ellos. Y nosotros encantadísimos de que toda nuestra flota lo antes posible sea eléctrica, porque eso querrá decir algo importante, no solo para nosotros, sino para todos. En cualquier caso, esto está yendo a toda velocidad. Y es cierto que hasta ahora era un elemento diferenciador y un elemento en el cual, bueno, en términos de marketing o comunicación, pues podría ser muy atractivo y de hecho todavía lo es. Pero actualmente la realidad es que con los vehículos diésel es mucho más barato repartir, mucho más rentable. Y mientras no haya una legislación que te obliga al respecto, pues la gente irá con diésel. Y a decirte que en nuestro caso hace 2 semanas, sí, aproximadamente, Luc Nadal, que es nuestro presidente, lanzó los nuevos pilares de la estrategia al desarrollo de IEFO. Y el más potente y más necesario es que queremos ser una compañía green, queremos una compañía verde. Nuestro objetivo es una reducción de emisiones al 2030 del 40% interna y del 30% en proveedores.
Está muy bien. Pero lo que dice Alfonso, yo no puedo ir a un proveedor y decirle, tú tienes que reducir, si quieres trabajar conmigo, en un 30% tus emisiones, si no hago algo más, si no le ayudo, si no le doy un buen contrato, si no le doy alternativas y si no le ayudo también económicamente, porque es que es muy caro, muy caro. Y los sistemas que nosotros tenemos habilitados a día de hoy en nuestro territorio nacional muchas veces lo ponen bien complicado. El volumen de cargadores, la rapidez de los mismos. Por tanto, hay que buscar más fórmulas, combustibles menos contaminantes. Ahora estamos hablando del coche eléctrico, pero también tenemos muy detrás el motor de hidrógeno. Hay muchos elementos. ¿Que es una apuesta decidida? Sí, pero ya no es una apuesta porque sea un anhelo, que es una necesidad. Es que es una pura necesidad, o lo hacemos o estás fuera. Y aún haciéndolo es muy costoso. Entonces, todos estamos hablando de generar vehículos eléctricos, de que lleguemos al 2030 a muchas marcas sin otro coche que no sea eléctrico. Pero si nosotros conocemos cómo está Madrid, por ejemplo, vosotros veis en alguna calle de Madrid un montón de cargadores. No hay ni siquiera capacidad eléctrica, es brutal. Es decir, la única realidad es que tenemos una necesidad de adaptarnos a un nuevo ecosistema donde ser sostenibles ya no es un deseo, es vital, es una necesidad y donde hay muchas respuestas por venir. Yo entiendo a Alfonso, diga, oye, pues yo es que me gustaría hacer esta ruta de aquí a aquí con cargadores eléctricos. Ya, pero es que no llegas. Es que no llegas. No, es que voy a parar en este sitio ya, pero voy a parar en este sitio y es un cargador que tengo que esperar 2 o 3 horas, siempre y cuando tenga la suerte de que llegue y no haya alguien delante de mí. Es complejo. Es verdad que ya tenemos que pasar esa situación. Yo creo, a día de hoy, y es una opinión mía, yo estoy dispuesto a pagar más por una empresa que me dé servicios respetuosos con el medio ambiente. Yo estoy dispuesto a pagar más, sí. Estoy dispuesto a pagar porque me lo traigan de cualquier manera. Pero si a mí me dice Alfonso, oye, ¿sabes que mi servicio es más caro? Yo lo pago. Pero creo que llegará un momento que eso ni siquiera lo consideraremos. Lo mismo que antes entendíamos que teníamos que pagar porque nos trajese unos pantalones a casa y ahora ya no. Ahora estaremos dispuestos a pagar por un servicio que sea sostenible, pero en el futuro no. Con lo cual, ese momento, ese lapso, para las compañías como la de Alfonso, que están haciendo ese esfuerzo, ostras, es vital, es clave, pero no solo para Alfonso, para todos. Así que ser verdes mola, nos gusta a todos, nos ponemos la etiqueta, pero las dificultades a día de hoy son elevadas, son bien elevadas. Totalmente. Totalmente de acuerdo con vosotros. Nosotros en Javi también tenemos un compromiso de reducción de emisiones de un 40% en 2030 y se ha hecho una inversión muy elevada en camiones de gas. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues todos debemos empujar a esa sostenibilidad y, bueno, estar dispuestos a pagar un poquito más por trabajar con empresas que hagan esta inversión y ayudar a nuestros colaboradores a ello. Porque si no, pues nos quedaremos atrás y es lo que decía Fernando. Ahora mismo sí que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y a pagar un poquito más, pero en un futuro pues esto se dará por hecho y deberá ser así. Y realmente todavía pues la sociedad no está preparada, no hay pues muchos sitios de carga eléctrica y pues se dificulta todo mucho. Pero lo importante es eso, tener ese compromiso y ver cómo vamos a ir trabajando entre todos para llegar a ello. A mí me gustaría... Perdón, Jesús, en referencia a un tema que tocó Fernando, para darnos algo de información. Nosotros estamos siempre intentando innovar, ¿no? Lo que le decías tú antes que es el perfil más buscado ahora mismo, el Project Manager innovador.
Comentarte que nosotros estamos ahora poniendo en marcha un piloto con una aplicación para encuestas en el punto de contacto. Nosotros estamos entregando más de 8 millones de paquetes al año y cada paquete que entregamos es un punto de contacto con un comprador. Y esto es muy potente, tanto para el cliente que nos encarga ese servicio de entrega, tanto como para nosotros. Y la primera pregunta que hicimos en el test fue si usted estaría dispuesto a pagar más por una entrega sostenible. ¿Vale? Y ganó la gente que sí estaba dispuesta a pagar más. La siguiente pregunta fue ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Y ahí ya se quedaron en un 5%, ¿vale? Porque eran 5, 10, 15 o 20. Pues claro, digo, sí, yo pago más, pero un 5 ya me llega. Y otra cosa que también comentaron en la encuesta los encuestados fue que no les importaría en absoluto, si la entrega es sostenible, que tardásemos más en entregar. Y esto es importante, ¿vale? Esto es importante pues porque para tu operativa puedes hacer incrementar más la productividad y más la concentración de entregas, ¿no? Para hacer que sea más productivo este vehículo. Pero ya hay esta corriente. Esto que tú comentabas, Fernando, que a ti te gustaría, no es algo que solo te gustaría a ti, es algo que le gusta a mucha gente. Porque nosotros, ya te digo, hemos hecho este piloto en un principio con 1000 puntos de contacto y se confirma que esto es así, que la gente estaría dispuesta a pagar más. Curioso. Perdón, Jesús. No, súper curioso, me acabas de dejar, la verdad que sorprendido, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces ves las iniciativas de que efectivamente, ¿no? A todo el mundo queremos ser mucho más sostenibles, pero claro, luego te quieres comprar un coche híbrido eléctrico y ves el precio, ¿no? Entonces dices, ¿hasta qué punto tengo yo capacidad para poder invertir en ello, ¿no? Efectivamente, en un sector que siempre va al céntimo, si me lo permitís, como es el sector logístico, donde se mira el coste absolutamente de todo, es muy complicado poder adaptarse a esta nueva realidad, salvo que puedas contar con ciertas ayudas, ¿no? Y yo creo que esas ayudas hasta el día de hoy nos están facilitando para poder, digamos, estar a la vanguardia y cumplir con los requisitos y las exigencias, no solamente a nivel nacional, sino de vuestros propios clientes, ¿no? Que al final, cada vez más, efectivamente, hay cuentas que no se pueden llegar a desarrollar porque las exigencias son tan sumamente impresionantes que necesitas una inversión que casi no te sale ni a cuenta, ¿no? A mí me gustaría haceros 2 preguntas y además estamos ya llegando prácticamente a las 11. 2 preguntas muy enfocadas en, bueno, cómo es la logística o cómo era la logística antes y qué estamos contribuyendo ahora con la logística. Desde mi percepción, desde la aparición del fenómeno Amazon, yo creo que la visión del sector logístico ha cambiado. Si anteriormente era un poco gris, vamos a decir, y poco sexy, ¿no? Para poder trabajar en ello, ahora mismo creo que este fenómeno ha permitido, ¿no? A nuevas generaciones que efectivamente el sector logístico lo puedan ver como otro punto completamente distinto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntaros 2 cosas. La primera, ¿de qué manera habéis notado vosotros este cambio, ¿no? De paradigma, de visión por parte del talento más joven? Y en segundo lugar, ¿qué hacéis para poder captar a ese talento más joven? Y si me lo permitís, para poder incrementar, como hablaba antes Noemí, la igualdad, ¿no? La inclusión del talento femenino que tradicionalmente ha sido un mundo más dominado por hombres. Bien, bueno, nosotros la verdad es que lo que hemos notado es que pues ahora es un sector muchísimo más atractivo. Bueno, pues los jóvenes ven la logística como el futuro, no solo pues por Amazon, sino por otras compañías, por ejemplo, de comida a domicilio. También con la pandemia, pues esto ha cambiado mucho, se han abierto pues, negocios como pueden ser las dark kitchen, restaurantes que están cerrados al público y que cocinan específicamente para llevar comida a casa. Entonces, pues todo esto ha cambiado nuestro sector y ha hecho que los jóvenes estén más interesados en nuestro sector. Realmente también se está viviendo una digitalización del sector, por lo tanto también pues aquellos jóvenes con perfiles más digitales estarán interesados en nosotros y bueno, pues nosotros para atraer a este talento, ahora mismo después de la pandemia y después de haber vivido sobre todo pues
el tema de poder trabajar desde cualquier sitio, pues estamos favoreciendo precisamente eso, estamos negociando un plan de teletrabajo para aquellas posiciones en las cuales sea posible, porque los jóvenes lo que ahora pues realmente quieren es tener la libertad de poder trabajar desde cualquier sitio. Hay cada vez más nómadas digitales y comunidades de nómadas digitales que precisamente demandan eso. Y pues también cambiando un poco la filosofía y la cultura de la compañía hacia una cultura en la cual se premie pues, el esfuerzo y se trabaje por objetivos y no por tiempos. Realmente es un cambio cultural que no se puede llevar de la noche a la mañana. La pandemia ha ayudado a ese cambio, pero bueno, pues deberá ser poco a poco, pero realmente los jóvenes hoy en día es lo que quieren, no quieren estar a sentirse atados, ya no piensan en trabajar en la misma compañía o en la misma empresa toda la vida, sino en aquella que realmente pueda satisfacer sus necesidades. Bien viajar, aquellos que no tengan pues, familiares o bien poder conciliar y poder pasar tiempo con su familia. Entonces, pues estamos trabajando sobre todo en ese aspecto. Fernando, ¿voy yo o vas tú? Perfecto, adelante, Alfonso. Vale, mira, este es un tema, la verdad es que importante, sobre todo porque yo entiendo que cada día vamos a notar más escasez o más dificultad a la hora de encontrar talento y talento joven. Es cierto que Amazon, bueno, pues ha supuesto un cambio en la forma de trabajar, un cambio en la forma de entender lo que es la logística. Bueno, en cualquier caso, oye, si a mí me ponen, soy joven y me ponen delante de la mesa trabajar en Amazon o trabajar en Transportes Manolo, ya directamente me parece más atractivo ir a una multinacional americana. Ahora, en el caso nuestro o en la experiencia nuestra, entendimos desde el primer momento que deberíamos buscar la manera de atraer a este tipo de talento. Y por ello intentamos desde el principio construir una empresa fresca, joven, dinámica, innovadora, siempre con nuevos proyectos, nuevos retos, cuidando mucho. No solo al personal, quiero decir, que el personal esté contento y el personal se divierta y el personal le guste y le atraiga a venir a trabajar porque lo pasa bien y porque está a gusto. Entonces, llegamos a un momento en el que hay que cuidar todo los detalles, hay que cuidar absolutamente todo. Y el tipo de oficina, y un espacio de relax, y un espacio de hacer de gimnasia, o yo qué sé, lo que comentaba Noemí. Tenemos que tener la mente abierta y pensar que estos chavales ya no tienen lo que tenían nuestros padres de empiezo nuestra empresa y hasta que me jubile y me den el reloj de oro. A estos chavales no les ata nada, absolutamente nada, y les da exactamente igual trabajar 2 meses que trabajar 1 año. Pero si están a gusto, se van a quedar. Y fijaros lo que os digo, el salario no es determinante, es determinante el proyecto. Es determinante el proyecto, no el salario. O sea, la gente está dispuesta. Nosotros salimos en redes todos los días y hemos hecho vídeos con Muppets, cada día estamos haciendo cosas diferentes. El otro día inauguramos Huelva e hicimos una coreografía de todo el personal, 60 personas, primer día de trabajo haciendo una coreografía después de trabajar. Y salieron en redes y todos contentos, decían, ¿pero qué empresa es esta? ¿Sabes? O sea, quiero decir, hay que inventar, hay que innovar y hay que hacer atractivo este sentimiento de startup, ¿vale? Que ahora les gusta a los jóvenes para que no se aburran y para que no se vayan. Formación, aprendizaje, diferentes proyectos, cambiarlos de posición. Y por ahora nos va bastante bien. Bueno, de hecho Jesús sabe que no estamos necesitando muchas ayudas a la hora de buscar personal. Sí, Fernando. Totalmente. Bueno, a ver,
es lo que os decía de ¿te mola o no te mola ser conductor? No lo sé, pero me mola trabajar en Amazon. Entonces es verdad que tenemos que utilizar un poco ese resorte de Amazon, bueno, pues para dignificar lo que hemos dicho. Un servicio, un sector que ha de atraer a la gente joven en algunos elementos nos da una ventaja, es decir, la flexibilidad que nosotros tenemos a la hora de contratar o a la hora de proveer servicios a determinadas personas o conductores, no lo tienen otros sectores. Yo tengo que ir a una oficina, yo vengo una hora por la mañana y salgo ahora, y saldré, bueno, perdón, saldré a la hora que salga. Pero hay conductores, lo que te pueden decir es, mira, yo estoy disponible porque yo quiero trabajar de 7 a 10 de la noche los lunes y jueves y los sábados y domingos, quiero este otro horario. Entonces hay una posibilidad de adaptación a tu situación personal y profesional que otros sectores la tienen. Cada vez hay más compañías que suenan. Es decir, todas las compañías, como decía Noemí, Globo, serán compañías que no existían hace nada y que ahora son compañías que están todos los días en la prensa, que están en expansión, que captan la atención de inversores y que ya vivimos con ellas. Es decir, nadie puede decirte que no conoce Globo, que no conoce Amazon, igual no conoce nuestras 3 empresas, pero sí que hay una publicidad y hay una promoción de lo que es el servicio de logística. Que hay que cambiar ese matiz porque realmente no creo que hagamos logística. Lo que hacemos es un servicio de atención al cliente y un customer centricity que no hace nadie. Es decir, a mí que me traiga un paquete Antonio, Pedro o Lucas me es indiferente. Yo lo quiero que se me traigan bien. Entonces, nosotros generamos una satisfacción del cliente muy grande. Noemí, en toda esta época que han sido básicos para atraer todo lo que es la alimentación a los supermercados, ¿os acordáis cuando empezó lo de la pandemia, no? La locura de que vamos a comprar que me quedo sin papel higiénico. Pues imaginaos papel. Y ahí estábamos las empresas de logística diciendo, pero estáis locos, que no os preocupéis, porque sabíamos que íbamos a estar. Yo no fui a comprar papel higiénico ninguno de mis amigos. Y es verdad, puede tener alguna pequeña falta en el supermercado, pero muy pocas. Cuando hemos tenido que estar, hemos estado. Entonces, de verdad, hemos ayudado muchísimo a toda esta fase de la pandemia y vamos a ayudar a lo que siga. Como siempre, atraer a gente joven dependerá de si podemos hacer un entorno atractivo, estable y de futuro. Bueno, pues Jesús, con tu permiso y por supuesto agradeciendo a Fernando, Alfonso y Noemí vuestra participación y disculpándonos porque nos hemos ido 8 minutos, pero bueno, la verdad es que como espectador de lujo de la sesión podría estar aquí 2 horas escuchando cuál es la realidad del sector actualmente, porque además habéis afrontado sin ningún tipo de tapujos cuál es el aspiracional fácil al que todos queremos ir, pero cuál es la realidad y cómo aterriza eso en la cotidianidad del día a día en el que nos enfrentamos. Ya habéis tocado temas evidentemente muy sensibles y que dificultan al día a día de la actividad de una manera totalmente honesta y transparente en nombre de vuestras compañías. Así que os agradezco a los 3 nuevamente el habernos acompañado en esta sesión. Espero que haya sido agradable, pues al menos igual que lo ha sido para todos nosotros, seguro, los que os hemos escuchado de primera mano. Y con esto damos cerrada la sesión del webinar. Agradeceros a todos los que nos habéis escuchado al otro lado y a las preguntas que nos habéis lanzado daremos respuestas una vez recapituladas, porque obviamente pues no habéis dejado hueco realmente a lanzar ninguna pregunta del exterior porque estabais en un debate súper constructivo y súper bien ordenado, con lo cual muchas gracias, que estas cosas nunca son fáciles. Y cerramos la sesión. Gracias Jesús, Fernando, Alfonso y Noemí por vuestra participación y esperamos poder tener ocasión de compartir otro rato con vosotros a corto plazo. Muchas gracias a todos. Un saludo y que tengáis. Gracias y feliz día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.